En esta parte del video vamos a ver lo que es la barra de herramientas transparentes. Es la que se encuentra aquí. Esta barra de herramientas transparentes es muy importante para realizar visualizaciones, vistas en el diseño. Esta la podemos activar de diferentes formas, al igual que la podemos desactivar. Sería dándole clic derecho aquí dentro y justamente aquí nos aparecen diferentes opciones, donde como pueden observar aquí dice ver barra de herramientas transparente. Si ya no la queremos observar, simplemente le daríamos un clic y desaparecería. Podemos hacer lo mismo para el panel de control y la opción de movimiento. Para volver a activar daríamos un clic dentro de este cuadro y daríamos en ver barra transparente. Como pueden observar, se ha activado nuevamente. Esta cuenta con diferentes funciones, por ejemplo el zoom, zoom encuadre, vista previa, de sección, vistas dinámicas, orientaciones, estilo de visualización, tipos de vista, apariencias y configuraciones de vista. Se los voy a explicar con la siguiente figura. Aquí tenemos esta pieza. La primera opción que dice zoom para ajustar es simplemente acercar la pieza. Por ejemplo, que la pieza se encuentre muy separada como aquí, solamente daríamos el zoom para ajustar o presionando la tecla F. En este caso le vamos a dar clic aquí y como pueden observar se ha ajustado automáticamente a la pieza. También lo podemos hacer en caso de que la pieza se nos pierda. Por ejemplo, ahí ya se perdió, ya no sé dónde está. Pisamos zoom para ajustar y nos vuelve a la vista de pieza. La otra forma es zoom de encuadre. El zoom de encuadre es acercarnos de manera rápida hacia una zona. Por ejemplo, quiero acercarme en esta parte, sería seleccionar el zoom de encuadre. Al momento de que yo selecciono me aparece como una lupa y aquí yo presionando clic izquierdo selecciono la zona haciendo un cuadro. En este caso sería esta parte y como pueden observar aparece un cuadro de color azul claro. Ya simplemente suelto el clic derecho y automáticamente me hace el zoom en esa zona. Puedo regresar con el scroll del mouse para alejarme nuevamente y por ejemplo volver a seleccionar otra zona. Esa es su función. Ahí tenemos lo que sería vista previa. Este es importante al momento de realizar visualizaciones, ya sean de manera en cómo se va a obtener la pieza de manera visual. También tenemos lo que sería vista de sección, que la vista de sección es dividir la figura o ver internamente cómo está compuesta. Por ejemplo, activamos vista de sección. Al momento de activar, como pueden observar, podemos tener una vista de cómo está internamente la pieza. Esta es una vista de sección. En este apartado del manager nos aparecen diferentes opciones donde nosotros podemos seleccionar plano o zona. También opciones de sección, en este caso está en plano de referencia, podemos seleccionar un plano también, conservar el color de la tapa, sección de gráficos. Aquí tenemos la primera sección, esta se divide en 3 secciones, podemos cortar la pieza en 3 partes. Por ejemplo, esta es la primera parte, puedo escoger otra sección, en caso de que yo quiera planta, va a cambiar la forma. Si yo escojo lo que sería una vista lateral, igualmente cambiaría la forma de corte. En este caso lo vamos a dejar en alzado. Aquí puedo modificar unidades, angulaciones en X y Y. También lo puedo hacer directamente desde aquí con estos contornos anaranjados donde puedo mover en forma circular y ahí pueden observar diferentes cortes. También lo puedo hacer en forma lateral, otro corte. Puedo ver cómo va a ir cortando y puedo alejar o regresar. Esto va a depender de cómo yo quiera el corte. También aquí podemos editar colores, puedo escoger otra sección, por ejemplo ya tengo esta sección, si darían a aceptar, ya la pieza se ha cortado y simplemente para volver a la vista normal, selecciono vista de sección y vuelve a la forma original. Si quiero volver a la forma de cortes, vuelvo a seleccionar vista de sección y ahí como pueden observar, vuelve a cortar la pieza. Puedo seleccionar otra zona aquí en sección 2. Igual puedo realizar un alzado, una planta o una vista lateral. En este caso podemos hacer una planta y como pueden observar ya tengo 2 cortes. Sería el corte de planta y el corte alzado. El alzado está en la sección 1. Daríamos a aceptar y ahí tenemos las dos formas de corte.
Podemos hacer un tercer corte, que sería sección 3. Ahora podemos hacer una lateral. Como pueden observar, puede realizar el corte lateral. Podemos mover la flechita hacia adelante para observar más o menos dónde queremos el corte y damos en aceptar. Se ha realizado un corte a la pieza en 3 secciones. Desactivamos o volvemos a activar. Esa es una forma. Ahora vamos a ver la otra, que sería, vamos a desactivar esto, sección 2, y vamos a desactivar la sección 3. Aquí está sección 3. Estas partes de aquí funcionan de la siguiente forma. Voy a agregar una pieza en Toolbox, por ejemplo aquí biblioteca de diseño. En este caso ya la tengo desplegada. Selecciono Toolbox. Voy aquí a la flechita, por ejemplo puedo asignar un ANSI, un perno. Voy a poner el perno más o menos, voy a seleccionar este, lo voy a poner más o menos por acá. Le doy que sí, voy a moverlo en esta zona. Ok, al momento de yo presionar sección, nuevamente me voy aquí a la parte de abajo. Esta también yo puedo cambiar de orientación, por ejemplo puedo mover aquí o mover de este lado, pero como pueden observar al momento de moverlo de este lado, la pieza que tenía aquí se desapareció. Yo quiero que esa pieza se mantenga. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo quiero que esta pieza se mantenga. Entonces simplemente bajo aquí y donde dice sección de cuerpo, selecciono aquí y selecciono la pieza que no quiero que realice el corte de sección. Lo selecciono, giro la pieza y como pueden observar ya no realiza el corte a este perno. Debería aceptar y como pueden observar el perno sigue visible, ya solamente en caso de que esté realizando un ensamble lo puedo seguir ejecutando. Otra forma es bajar aquí nuevamente, deselecciono esta y ahora dice sólidos de sección transparente. Entonces regreso este corte más o menos hacia arriba, selecciono este y lo va a dejar en forma transparente. Entonces al momento de yo bajar el corte nuevamente, por ejemplo así, vamos a mover de estos lados, podemos dejarlo así, damos en aceptar y como pueden observar se ha realizado el corte de una forma y ahí tengo la pieza en forma de transparente. Puedo volver a regresar aquí y vuelven a la forma original. Seleccionamos otra vez vista. Tenemos dos opciones aquí en sección de por cuerpo y sólidos de sección. Aparecen extruir selección o aparece excluir selección y aquí va a depender de acuerdo a lo que ustedes estén realizando. La vista previa debe estar activada y sería aceptar. Esa es la herramienta de vista de sección. Ahora el siguiente apartado es el selector de vistas. Aparece con la opción de ver orientación. Tenemos diferentes formas de vistas. Yo le doy un clic aquí en ver orientación y al momento de darle un clic, como pueden observar, se ha formado un cubo. Y dentro de este cubo yo puedo seleccionar la vista que deseo. Por ejemplo, al acercar el cursor aparece una vista previa de cómo se va a observar. Puedo moverme en cualquiera. El cubo se mantiene visible solamente con dar clic aquí. Nada más un clic y ahí se puede mantener visible. Ya solamente escogería la forma en la que quiero ver, por ejemplo un frontal, y me envía la forma frontal de la pieza. También en esta opción, al momento de darle un clic, me aparecen aquí mismo las diferentes opciones, por ejemplo superior, izquierda, frontal, derecha, posterior, inferior. Si yo tengo desactivada esta opción que aparece aquí, selector de vistas, no me va a aparecer el cubo, se va a ocultar, ya no aparece el cubo, pero si yo lo selecciono, aparece el cubo de selección. El cubo de selección es una opción para cambiar de vistas o también directamente de aquí y escogemos una, por ejemplo la derecha. Son dos opciones. Hay una tercera opción, por ejemplo con el teclado. El teclado nos va a servir mucho. Presionando control más 1 nos envía a la vista frontal. Presionando control más 2 nos envía a la parte posterior. Vamos a regresar a la parte frontal. Control más 3 para ir al lado izquierdo. Control más 1 para regresar a frontal. Control más 4 para ir a la vista derecha. Control más 5 para ir a la vista superior y control 6 para ir a la vista inferior.
Ahora vamos a ir a la vista isométrica. La vista isométrica es ver la figura como se observa a continuación. Esa es la vista isométrica. Y ya solamente queda pues mover la pieza o ajustarnos. Pero esas son las tres formas en las que nosotros podemos seleccionar las formas o las orientaciones de vista. También en este apartado tenemos la división de la interfaz de SolidWorks. Podemos dividir en la vista única, que es la de efecto, en dos vistas, que es la que pueden observar aquí, dos vistas. Seleccionamos aquí nuevamente, seleccionamos dos vistas, pero ahora de lado a lado. Ahí tenemos las dos vistas de lado a lado. Podemos manipular uno cada uno. También tenemos las vistas, cuatro vistas, y ahí podemos observar cuatro vistas diferentes. Y al momento de yo que seleccione alguna vista, se me viene lo que sería la barra de herramientas transparente a esa vista, que va ubicando. Para regresar nuevamente, selecciono aquí en lo que sería el selector de vistas y vuelvo a la pantalla de vista única. También en esta opción voy a poner control 7 para una vista isométrica. Tenemos la opción en este caso de, al momento de que yo seleccione dos vistas y quiero que se muevan conjuntamente las dos, me iría nuevamente a orientación y selecciono este cuadro que dice vincular vistas, que va a funcionar que al momento de que yo mueva uno, el otro automáticamente se mueva. Si no quiero que haga eso, simplemente vuelvo al selector de vistas y la desactivo y ya puedo mover tranquilamente cada una de ellas. Vamos a desactivar esto, vamos a poner vista única, modo isométrico. Tenemos otra opción que sería normal A. Esta opción de ubicarme en el plano en el cual estoy diseñando. Este funciona dándole clic aquí en el selector de vistas y posicionarme en normal A. Es como si yo estuviera de frente al plano. En este caso me envía el plano frontal porque ahí es donde inicié. También lo puedo hacer con el control más 8. Me enviaría nuevamente al normal A, o sea de frente al plano que estoy trabajando. Esas son las formas de vistas que nosotros tenemos aquí. También tenemos lo que sería estilo de visualización. Esto se los voy a mostrar con otra pieza. Le doy un clic aquí y como pueden observar me aparecen varios cuadros. En cada uno me aparece con un nombre. En el primero es sombreado con aristas, sombreado sin líneas ocultas visibles y estructura alámbrica. Entonces la primera opción es la forma en la que yo estoy viendo la figura. O sea, puedo observar la figura y me aparecen también sus líneas o sus aristas. Estas serían conocidas como aristas. También tengo la opción de darle que me aparezca sombreado, o sea, prácticamente cómo se vería la pieza si ya lo tuviera físicamente. La otra opción es lo que es sin líneas ocultas. Esto me marcaría la pieza pero en forma del cómo se está diseñada, y al momento de yo girar con el scroll se pueden observar todas las líneas, pero si yo suelto aquí solamente me mostraría las líneas que están exteriormente. Ahora si yo quiero ver todas las líneas, tengo dos opciones. Sería con líneas ocultas visibles. En este caso las ocultas me marcaría como un contorno o una línea discontinua, y las que las puedo observar aparecerían con una línea continua. O también puedo observar todas estas o toda la figura en una forma que no aparezcan todas las líneas. Esta se le denomina estructura alámbrica, que aparecerían todas las líneas que conforman la figura. Y aquí va a depender de cómo ustedes estén diseñando y para qué lo utilicen. Entonces regresamos a la vista con sombreado con aristas y tendríamos la vista por defecto en SolidWorks. También aquí en este ojito tenemos tipos de visibilidad que nos ofrece SolidWorks. Al momento de darle un clic me aparecen varias opciones donde yo puedo seleccionar ver planos, ocultar planos, líneas, crear ejes, ver puntos, referencias, centros, gravedad, acotaciones, ver las calcomanías, centros de masa, entre más opciones. Esto es muy útil tener activadas. En este caso sería desactivar o podemos activarla. En el caso de, como pueden observar, al activarlo se me aparecen las vistas de los planos. Lo puedo desactivar. Aquí sería para ver o observar los cordones de soldadura. En este caso lo podemos activar. Planos de sección, entre otros más. Algunos aspectos aquí no funcionan directamente con la pieza, sino que pueden funcionar en piezas de moldes o diseño o simulación de movimiento. Esto va a ir dependiendo.
Ya por otro lado tenemos lo que serían las apariencias. Estas ya la vimos anteriormente, que es prácticamente cambiar la escena de fondo o cambiar el color de la pieza. Y ya por último tendremos lo que sería configuraciones de vista, que al momento de dar un clic nos aparecen 4 opciones. Por ejemplo, podemos poner sombras en modo sombreado. En este caso no es visible porque la pieza está hecho de manera en planta. En caso de que tuviéramos de otra forma, aparecería su sombra. También ponemos oclusión ambiente, va cambiando de vez en cuando. En este caso no cambia tanto, pero sí, por ejemplo, el aspecto de la pieza va variando tantito. También tenemos perspectiva para observar la pieza, de cómo va a quedar también, cómo se observa. Y tenemos el dibujo animado de la pieza. Son varias opciones que tenemos aquí. En este caso yo solamente tendría activado lo que sería sombras. Y bueno, eso sería lo que es la barra de herramientas transparente. Y sin más por continuar, el próximo vamos a ver lo que sería la creación de croquis y los diferentes tipos que existen.